Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Esta semana, como ustedes saben, el día 8 fue el Día de la Mujer. El día 9 aquí en México se hace el movimiento en donde no asisten a trabajar y toda esta parte. En este caso, derivado de esa situación, se nos comunicó que apoyáramos el movimiento. Es por ello que hasta apenas les estoy enviando la práctica, porque nosotros teníamos clase el día 8 y me parece que el 8 o no, el día 8. Entonces, derivado de eso y para no afectar a ninguna persona ni alumno o alumna, es que apenas se los voy a enviar. No se preocupen, de hecho las dos prácticas son muy sencillas. Quiero platicar rápidamente con ustedes porque me van a entregar prácticas 5 y 6 juntas, porque ya las hicieron algunos detalles. Ahorita vamos a puntualizar una serie de cosas. Práctica número 5, aquí nos lo está diciendo, diseño básico de modelos relacionales, obviamente aquí apoyándonos en día, ¿vale? Entonces eso ya lo hemos visto. Realmente lo que me va a interesar es esta simbología, es donde vamos a empezar a trabajar, que esta pequeña simbología se llaman constraint. Los constraint no son otra cosa más que restricciones. Vamos a ir viéndolas. La práctica 5 se va a basar en esa parte de los constraint. Básicamente, esto ya lo hemos hecho, si lo observan. El tipo de relaciones, esta relación, si lo recuerdan, se los dije la clase pasada, no viene en esa práctica. Aquí es donde aparece, que es la recursiva. Entonces ya hemos estado avanzando. ¿Por qué? Porque a partir de la práctica 7 se va a poner, ya es puro código, entonces es lo que más nos va a ir agradando en esta parte. Igual aquí viene una entidad, vienen sus atributos y viene la parte de la conversión. Eso ya lo han visto mucho en teoría, cardinalidades y modalidades. Y esta sería la práctica número 5. Ahora, cuando yo llego a la práctica número 6, dice diseños avanzados. ¿Qué crees? Ya también los trabajaste. Si lo recuerdas, ya trabajamos supertipo y subtipo. De hecho, ya los empezamos por ahí los diagramas ya los empezaron, ya los realizaron. Inclusive aquí vemos una serie de situaciones. Entonces ya todo eso ya lo han hecho. ¿Dónde lo hicieron? Por si no lo recuerdas. Voy a bajar. Y si no estoy mal, lo hicimos en la práctica número 3 o en la 4. Vamos a revisar las 3. Son entidades. Ahí están los atributos, tipos de atributos. Sí. Y práctica 4, supertipo y subtipo. ¿Ya vieron? Supertipo y subtipo. Ahí está, supertipo, subtipo. Era más como la parte de tener el diagrama, que entendieran el concepto. Pues ahora ya lo estamos como reforzando un poco en la práctica 5 y en la práctica 6. Vamos a hablar primeramente de los constraints. ¿Qué es un constraint? Un constraint es una serie de restricciones. ¿Para qué me van a servir estas restricciones? Muy sencillos. Nos van a servir para... con esto estoy trabajando en Developer. Nos va a servir básicamente con la finalidad de controlar lo que ingresa. Por ejemplo, me voy a apoyar aquí de un archivito de Excel. Déjenme ver que no tenga ningún Excel ahí. Listo. Entonces, tenemos este Excel. Si yo tuviera, de aquí en lo que abre mi Oracle, si yo tuviera una base más compleja, ¿qué puede suceder? ID del alumno, suponiendo ustedes, nombre, apellidos, y se me ocurre poner estado, vamos a poner mejor, más estándar, lugar, nacimiento. Entonces, si yo no manejo constraint, puede pasar lo siguiente. Alguien me puede escribir df, alguien puede poner d.f. Alguien puede poner ciudad de, bueno, CDMX, alguien más podría poner ciudad de México. Alguien más podría poner lo siguiente, no deberían, pero bueno, Ciudad de México. Entonces, yo como administrador no estoy contemplando todo este tipo de situaciones que pueden llevarse. Entonces, ahí es donde van a entrar los constraints, donde yo te voy a limitar qué es lo que quiero que escribas. Si no está escrito de la manera que yo te digo, entonces vámonos, no me es eficiente. El otro campo es edad. Por ejemplo, voy a contratar gente de los 18 a los 60. Entonces,
que ¿qué pasa si yo no lo restringo? Pueden poner un 17, un 20, un menos 100. Entonces yo lo tengo que restringir que sea de 18 a 60. Ahí es donde vamos a empezar a trabajar los constraints. Quizás el que más están trabajando ustedes en este momento es el de PK, que el PK hace referencia a llave primaria, ¿vale? Entonces para que lo vayamos teniendo. Esto mismo ustedes lo pueden replicar sin ningún tipo de problema en SQL Plus, ¿vale? Yo ahorita voy a abrir Developer. Bueno, no voy a abrir Developer. No me acuerdo de mi contraseña, chicos. A lo que esto abre, vamos al PDF. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, te voy a enseñar a hacer estas. Primary key, unique, foreign key, check. Te voy a enseñar qué es un campo calculado y el discriminante te lo voy a dejar en la parte de tu cuestionario, no de tus resultados. Esto va a ir en resultados. Y el obligatorio también, no, el obligatorio de una vez lo hacemos. Ok, lo único que te voy a dejar es discriminantes. Y aquí no aparece otro constraint que se llama default. Quiero que también me investigues cómo se hace un default. Aquí ya está el área de trabajo. Vamos a ajustar el tamaño. Ya está en el máximo. Ok, para esto yo me voy a apoyar de una tabla. Vamos a crear una tabla muy sencilla. Vamos a ponerle create table. Vamos a llamar las restricciones, porque justamente vamos a hacer una serie de restricciones. Abro paréntesis, me voy al final, cierro paréntesis, punto y coma. Vamos a poner una matrícula que va a ser de tipo number, tamaño 3. Coma, vamos a poner un nombre. Vamos a hacer un varchar de tamaño 10. Muy simple. Vamos a hacer otra que se llame nombres, en caso de que la persona tenga más de un nombre, y este sí le vamos a dar un tamaño 30, que puede ser más de un nombre. Vamos a poner paterno, aquí va a ser un varchar, tamaño 20. Vamos a hacer otra tabla que sea materno, va a ser varchar, tamaño 20, misma situación. Vamos a poner lo que habíamos dicho de edad, que va a ser number, tamaño 2. Vamos a poner uno que sea género, haciendo referencia a masculino, femenino o sin contestar. En este caso lo vamos a decir que es tipo char, tamaño 1. Ahorita te voy a ir explicando esta situación. Tengo esto, llave primaria. Vamos a poner estado. No, lo habíamos manejado como lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento, vamos a poner que sea un varchar, tamaño 20. Después vamos a modificarlo para que te enseñe a hacer una llave foránea. Entonces esta es la tabla que vamos a ocupar para hacer las restricciones, ¿vale? Para que veas que sí te voy a enseñar lo que te he prometido. Vamos a llevarnos esta parte de este lado. Ok, en este momento nada, absolutamente nada está restringido. Entonces yo puedo hacer una serie de insert, por ejemplo, insert into, le voy a poner de matrícula es 1, coma, su nombre, voy a poner mis datos, que es Juan. Nombres, tengo más nombres, sí, en mi caso sí tengo más nombres, voy a poner Ángel, coma, mi apellido es Calvillo, ahí lo tenemos. El siguiente va a ser Pérez, muy bien, así vamos llenando. Vamos a poner mi edad, son 32 años. Género, vamos a poner M de masculino, ahorita esto lo estoy diciendo intencional, coma, lugar de nacimiento, yo nací en DF. Entonces ahí ya tengo todos los datos. Se me está yendo una comilla. Listo, entonces se ve bien. Vamos a ver si se ve bien. No, me dice que me faltó algo. Ah, sí, discúlpenme. Insert into, el nombre de la tabla en donde vamos a registrar, que será restricciones. Values, para insertar los valores. Perdón, andaba con un curso de SQL Server y se me mezclaron. Ahí está, yo ya tengo una fila insertada. En este momento yo no he hecho ninguna serie de restricciones. Para esto voy a copiar y a pegar unas 5 o 6 veces, ¿vale?
Entonces, aquí tú lo vas a hacer con tus familiares. Quiero que me pongas 5 nombres de tus familiares. Yo voy a hacer aquí con mis alumnos. Vamos a tomar alumnos. A ver, no puedo poner sus nombres. Cierto. Vamos a ocupar, por aquí tenía una lista de nombres. Perfecto. Vamos a ocupar estos personas para nuestro ejercicio. Ahí vamos a irlos colocando. Entonces aquí vamos a poner un 2, voy a dejar un 1, voy a dejar un 1, voy a poner un 3, un 5 y un 7. Ahorita vamos a ver por qué lo estoy haciendo así. Le voy a dar un enter para separar. El primero ya lo ejecuté. Vamos a ir ejecutando los demás. Aquí está un Bracamontes, que sería su apellido paterno. Vamos a poner Rosano. Vamos a pegarlo. Vamos a poner que tiene 37 años. Y vamos a poner Edgar. Ahí está un Edgar. Y aquí vamos a dejarlo así. Es decir, como si solo tuviera un nombre. ¿Vale? Vamos a ponerle una H, es hombre. Y él es de la Ciudad de México. Entonces ya tengo un nuevo registro. Vamos a hacer el siguiente. En este caso voy a quitar tantito esto porque me está estorbando. Sería López. Tenemos un López. Repito, para tu práctica hazlo con tus familiares. Álvarez. Josué. Y Samuel. Ahorita voy a insertar todo esto con una serie de errores. Repito, ¿por qué? Porque quiero que veas algo. Vamos a poner aquí 23, Josué, vamos a ponerle... La S la vamos a entender como si fuera sin contestar. Y aquí vamos a poner Ciudad de México. Perfecto. Siguiente. Ya está Josué. Vamos a copiar a Net. Ahí está Net. No tiene segundo nombre. Se le olvidó poner apellido paterno. Y solo tiene apellido materno. Vamos a poner aquí Mendoza. Vamos a poner que tiene 28 años. Ella es femenino. Y ella es de Toluca. Checa, Toluca es ahí. Ya es diferente de la Ciudad de México, ¿vale? Y Toluca como tal no es el estado. Es la capital del estado. Ahorita vamos a ir a esa parte. Vamos a poner una M. Y aquí vamos a ponerle que esta persona puso Edo de Mex. Entonces ahí lo tengo. Esta siguiente persona sería Leticia. Tenemos a Leticia. No tiene segundo nombre. González. Aquí lo tengo. Y sería Reyes, pero no le vamos a poner que tiene 27 años. M de mujer y listo. Con esos registros es más que suficiente para explicar lo que vamos a hacer. Primera situación. El primero ya lo tengo. Vengo, registramos 4 más. Vemos que sí se hizo. ¿Puedo consultar la tabla? Claro, vamos a consultar la tabla. Select asterisco from. Vamos a poner restricciones. Ahí lo tengo. Selecciono y ejecuto. Problemas. Vamos a ver qué problemas conlleva esto. Vean las matrículas 1, 1 y 1. Si yo te pido ¿quién es la matrícula 1? La matrícula de 1 debería ser única, pero aquí la tengo repetida en 3. Analicemos género. Hay M, H, S, F y M. M puede ser mujer o puede ser masculino. Pero masculino o hombre. S, sin contestar. F de femenino. Oye, pero el M también podría ser de mujer. Ese es el tipo de detalles que yo tengo que empezar a restringir. Incluso si lo vemos aquí también tengo que restringir esta parte del lugar de nacimiento. Alguien me puso DF, alguien me puso Ciudad de México, alguien me puso Ciudad de México, CDMX. Estos tres hacen referencia a la misma cosa. Estos dos, uno hace referencia al Estado de México y el otro hace referencia a la capital. Yo no quería la capital, yo quería el estado donde nació. Entonces es ahí cuando vamos a empezar a generar las restricciones.
Algunos de ustedes ya saben para qué es un drop, los que no les explico. Drop table es para borrar toda la tabla, entonces voy a poner drop table restricciones. En este caso ahí lo tengo, vengo, selecciono y se eliminó la tabla. Ahí está mi tabla eliminada, ya no hay problema. Porque algunos te van a enseñar a hacer esto. Quiero que la matrícula sea llave primaria, entonces nada más le ponen aquí primary key. Entonces aquí está, nombre del campo, tipo y tamaño, y aquí nos ponen primary key. Lo hace, vamos a ver. Vengo, selecciono, ya se hizo la tabla de restricciones, aquí ya lo estamos viendo. Yo la verdad no se los recomiendo tanto, porque va lo siguiente, miren. Vengo, selecciono, se insertó la fila, es el primer registro. En el segundo tampoco debe de haber problema porque el ID es un 2. La llave primaria es hacer único a un registro. Entonces aquí es donde nos debe de marcar un error porque aquí nos está diciendo que es 1. Vengo, selecciono, ejecuto y ahí ya nos marcó un error. Nos dice, oye, no puedes, no se puede insertar, se está violando una restricción única. Pero fíjate, esta es la desventaja de hacerlo de esa manera. Te dice system.sys y te manda un error. Entonces nosotros no lo vamos a entender como tal. Vale, entonces no me conviene. Ve como si cambio aquí, voy a poner un 3, sí nos va a dejar ya entrar a ese sistema. Pero quizás si tú conoces un poco la base. Voy a regresarlo aquí a 1. Repito, esta parte algunos te la enseñan así para el laboratorio y normalmente para las clases en la facultad te van a pedir que lo hagas con un cierto estándar. ¿Cuál es este estándar? Borramos esa palabra. Nos vamos al último campo y colocamos una coma. Esta coma significa que vas a meter más campos o que vas a comenzar a hacer restricciones. Para nuestro caso, en este momento lo que voy a hacer es generar una serie de restricciones. Perdón, estoy volteando a ver el teléfono porque me están llegando unos mensajitos. Pero vale. Entonces aquí lo tengo. Voy a poner aquí constraint. Aquí yo ya te estoy diciendo vas a hacer un constraint. Vas a hacer una restricción. Constraint. Después de esto me tienes que dar un nombre, ok, las buenas prácticas, si tú le quieres poner aquí Juanito a tu regla, lo puedes hacer, no es lo correcto es utilizar justamente la nomenclatura que nos dan aquí, para identificar, aquí te están diciendo que es PK, entonces quiere decir que vas a hacer una llave primaria, entonces para el nombre vas a hacer lo siguiente, vamos a poner PK, guión bajo, y para no poner todo el nombre completo, vamos a poner las primeras 3 letras de la tabla que estoy. En este caso es res de restricción. Solo tomé las primeras 3. ¿Qué le estoy diciendo aquí? El nombre es, voy a hacer una llave primaria, guión bajo res. Este es el nombre, es el nombre. Aquí no me estás diciendo que es una llave primaria. Aquí me estás diciendo su nombre. ¿Cómo me dices que va a ser una llave primaria? Porque aquí me pones la instrucción primary, ok, llave primaria. Y entre paréntesis de la tabla en la que te encuentras me pones el campo que te interesa que sea llave primaria. En este caso el campo sería matrícula. Aquí está, este es el campo que quiero hacer llave primaria. Como ya no hay más campos, lo voy a dejar hasta aquí. Vengo, selecciono, lo tengo, lo ejecuto. Vean, nos dijo que se generó. Voy a volver a insertar uno por uno para que veas cómo si nos va a ir dando. Ahí está la fila. En este tampoco debe de haber problemas. Fila insertada. Y aquí nos va a marcar error como hace rato. Pero la diferencia está aquí. Si tú lo haces bajo un estándar va a ser más fácil identificar. Si lo viste hace rato nos mandó un C00 no sé qué. Pero si lo hiciste bien, aquí te va a decir, oye, estás violando la regla PK-res. Una llave primaria, buscas las 3 primeras letras que sea res de restricción y listo, ahí ya estoy generándolo. Y vean, si yo intentara hacer todo esto por un bloque corrido, quiere decir, de repente se me ocurre insertar todo eso, entonces te va a dejar, la regla te trabaja de manera independiente. ¿A qué me refiero? Ejecutar. Oye, no te dejó insertar José Samuel, no me dejó insertar Anet, pero sí me dejó insertar la última. Entonces ahí está. Hasta que yo cambie aquí a 4 y a 5 para que no se repitan, me va a dejar insertar esos dos registros. Vamos a ver. Ya no marcó ningún error.
Y aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los registros insertados. Para eso es mi llave primaria. Entonces esta es la estructura correcta. O el otro no es incorrecto, perdón, me equivoqué. Esta es la estructura que nosotros vamos a seguir para la clase, ¿vale? Va a ser como nuestro estándar. Entonces aquí vamos a darle un drop table porque vamos a borrar. Ya vimos la primera. Ya aquí les voy a ir poniendo un 1 de que ya lo vimos. Ahí está. Voy a brincarme hasta el check. Voy a hacer el check, ¿vale? ¿Qué es esto de check? El check es restringirte lo que yo quiero que escribas. Por ejemplo, para nuestro caso, lo que vamos a hacer es en el campo de género. En género vamos a hacer que el usuario escriba F si se trata de femenino, M si se trata de masculino y una S en caso de que la persona no desee contestar o no se sienta identificado con alguno de esos géneros. Entonces la idea es que yo tenga una F, una M o una S. Check se identifica con CK. Entonces hay que hacer eso porque ahorita ve SM, H, S, F y M. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con un constraint. Entonces por eso borré la tabla nuevamente. Vamos a limpiar. Coma. ¿Cómo empezamos nuevamente? Va a ser una regla, entonces es un constraint. Constraint, ¿de qué tipo? CK. Guión bajo, y aquí lo que va a hacer es darme las tres primeras iniciales del campo. En este caso sería gen, haciendo referencia al género. Ahí está. CK-gen. Es el que voy a restringir. Aquí, ¿cómo vas a colocar? Check. El check es lo que está haciendo tu restricción de chequeo, si lo quieres llamar de alguna manera. Y el campo que quiero, entonces voy a poner género. Ese es el campo que queremos hacer, que queremos que tenga la restricción de check. Nos vamos a apoyar de una instrucción que significa in. In es para pon los valores que quieres. Por ejemplo, y aquí ya ponemos I importante, F mayúscula, coma, M mayúscula, coma, una S. Quizás aquí para la persona que ya se dedica a toda la parte de end, ya tendrá que especificarles en el formulario a las personas. Nosotros estamos en el detrás, entonces aquí nada más es para estructura. Vamos a ver si es verdad que ya ejecuta. Lo tengo hasta aquí. Le doy un play. Me dice el nombre de esta... en mi caso me dice que el nombre de esa restricción ya existe porque ya he hecho n cantidad de esas restricciones. Entonces para mi caso le voy a poner gen-2, ya lo he hecho yo creo. 18, ¿no? Mi restricción se va a llamar 18. Repito, es porque yo ya tengo muchas restricciones de ese tipo. En tu caso, no debe de tener ningún tipo de problema. Vengo, ejecuto y fíjate cómo ya me dejó hacerlo sin ningún tipo de problema. ¿Qué ventaja tengo? Fíjate, aquí está. Juan Ángel no debe de marcar error para la inserción. Se insertó. Aquí está bien porque su ID ya es diferente. Marcó error. ¿Por qué? Misma situación. Gen, bueno, CK-gen, me equivoqué en el género. Mientras aquí no sea M, F o S, no me va a dejar registrar nada. Entonces, Edgar tiene que ser masculino, entonces forzosamente va a ser una M y se me ocurre poner M minúscula. Error nuevamente. Ok. La restricción tal cual la almacenaste. Si la almacenaste con mayúscula, debe de ir con mayúscula. Si la almacenaste con minúscula, debe de estar con minúscula. Entonces, hasta que yo ponga una M mayúscula, me va a dejar insertar la fila. ¿Ya lo vieron? Vamos a cambiar el siguiente. Es una S. José Samuel nos identifica. No hay problema. Aned está en Toluca. Tiene una F. No debe de haber ningún problema. Y Leticia, esto sí ya le tienes que decir a la persona, oye, tienes que registrarte con F, por favor. Ahí está. Entonces, si yo consulto, ya se ve un poco más, porque vean, SFF, entonces ya tengo un mayor orden. Eso es una restricción de check. Se puede ocupar para géneros, ¿vale? O puedo hacer un chequeo para edades. Voy a poner aquí coma y ahora voy a hacer un constraint de un chequeo de edades. Constraint, vamos a poner que solo se puedan registrar personas de
De los 20 a los 35 años. Entonces CK, vuelvo a hacer aquí. CK, el campo que voy a restringir es edad, edad. Ahí está. Le voy a poner también un 18 porque probablemente ese ya lo he hecho muchas veces. Aquí colocamos un check. Ahí lo tengo. Y coloco el campo que quiero hacer la restricción. En este caso el campo se llama edad. Pero aquí no voy a poner un int porque si fuera un int tendrías que poner 18, 19, 20, número por número. No, aquí vamos a utilizar otra instrucción que se llama between. El between me sirve para rangos. Límite inferior, límite superior. Por ejemplo, que se puedan registrar de los 20 y hasta los 35 años. Ahí está. Lo que acabo de decir es, el campo de edad solo va a recibir valores de entre 20 hasta los 35 años. Para probarlo voy a tener que borrar. Listo, tabla borrada. Vuelvo a limpiar. Vamos a crear esta tabla de restricciones. Ahí está, la tabla de restricciones fue creada. Entonces el primero no debe de haber problemas porque tiene 32 años. Sin problema. El segundo sí va a haber problema porque vean, su campo es de 37 años. Vamos a ver. ¡Ay, error! Ventaja de nombrarlo o hacerlo correcto. Sé que el problema está en la edad. Entonces, ya si yo le bajo a 33, por ejemplo, ya no hay edad, ya no hay error. Sin error. Los últimos dos ya los voy a ejecutar juntos. Sin errores. Y ahora el campo de edad está con puros valores de entre 20 hasta 35 años. Entonces, ahí está un check para texto y ahí está un check para números. Entonces, ahí es donde manejaríamos esos dos. Edad entre 20 a 35 años, para que lo consideren. Check. Vamos a hacer el foreign key. Para esto ahorita nos vamos a apoyar de otra tabla. Entonces, aquí lo que sucede es que a lo mejor, fíjense, DF, Ciudad de México, CDMX, Toluca, Estado de México, tenemos 32 estados en México. Entonces, hacerlo, alguien diría, yo lo voy a hacer con un check. Sí, pero imagínate tu check, qué tan largo te va a quedar. O si fuera de países del mundo, qué tan largo te va a quedar. Entonces, ahí ya conviene más hacer una llave foránea. Una llave foránea normalmente se llaman tablas de catálogo. Mira lo que voy a hacer en este momento. Voy a volver a borrar. Ya borramos. Entonces voy a hacer aquí create table. Y a esta tabla le vamos a llamarle conexión. Conexión y bajo estados. ¿Vale? Profe, ¿por qué la puso con CC? No es que no lo quiera escribir con X, es que ya lo tengo con... Le voy a cambiar el nombre. Sé que es con X, pero ya la tengo, entonces por eso no la quería poner ahí. Voy a ponerle cat. Bueno, cat de catálogo de estados, mejor. Esperemos que no la tenga. Y aquí nada más le voy a hacer un ID de estado. Le voy a decir un number. Tamaño 2. Coma. Y aquí le voy a poner un nombre. Ahí está el nombre, que sea un varchar. Tamaño 30, ¿no? Que esté largo. Entonces ahí ya lo tengo. Incluso me voy a aventar de una vez el constraint. Constraint de tipo pk, las primeras tres que es cat. En este caso le voy a poner completo, cat-edo, para que haga diferencia. Primary key. El campo que quiero hacer llave primaria es id estado. Ahí lo tengo. Cierro paréntesis, punto coma. Vamos a ver si la genera. Sin problema, ya la generó con todo llave foránea. Entonces, imagínate, nos conviene más esto. Insert into, la tabla se llama cat-edo. Y poner los valores de la siguiente manera. Values. Ponerle 1, y aquí ya poner cómo quiero que lo registren. Ciudad de México. Ahí está. Voy a insertar 5 de voladita. 2. Aquí vamos a poner Jalisco. Voy a declarar Puebla. 4. Estado de México. Y 5.
Nuevo León. Entonces ahí ya lo tengo. Voy a insertarlos. Se insertaron de manera correcta. Select, asterisco from, catálogo estados. Ahí lo tengo. Selecciono, vengo, ejecuto. Ahí están los diferentes estados. Entonces vamos a insertarlos de abajo, ¿vale? Vamos a crear la tabla de restricciones. Ahí las tengo. Y en este caso se genera. Entonces si yo consulto en este momento las restricciones, el problema que tenemos es que es DF, CDMX, Ciudad de México, Toluca y Estado de México. Entonces vamos a hacer un cambio sobre la tabla de restricciones. Voy a volver a borrar. Le voy a decir, ¿sabes qué? En vez de poner o en vez de manejar lugar de nacimiento, mejor ponle ID de estado. Ponlo number, tamaño 2, como en la tabla de arriba. ¿Por qué vamos a hacer esto? Te voy a explicar. Voy, selecciono, ejecuto, listo, ahí está creado. Entonces, me es más fácil que alguien me escriba aquí, mira, es de Ciudad de México. Entonces Ciudad de México, por ejemplo, Ciudad de México, dejen consulto aquí. Ciudad de México es el 1. Entonces mejor en vez de que me ponga DF o así, aquí lo único que vamos a necesitar es que ponga un 1. Esta persona en vez de Ciudad de México, ponme la clave de Ciudad de México, sería un 1. Ciudad de México es un 1. De Toluca, pero ¿dónde está Toluca? En el Estado de México. El Estado de México es el 4. Y el último voy a generar un error para que lo vean. Voy a ponerle aquí, no voy a tantos, voy a poner un número 6. Entonces aquí, esa es la lógica, ojo con lo que te estoy diciendo, para las llaves foráneas. Mira, si es 1, pues consúltate la otra tabla, select asterisco from, catálogo de estados, ahí lo tenemos, ahí están. Si es 1 está diciendo Ciudad de México, y ya te evitaste que si te escribió CDMX, si te escribió DF, punto, que si, no, todos los que sean 1, hace referencia a que es del Ciudad de México. El que es 4, vengo y me dice que es del Estado de México. El problema está en el último caso, que es un 6, pero aquí no tenemos 6 estados registrados. Porque en teoría ya armaste 2 tablas para que hagas la llave foránea, pero hay que generar la llave foránea. Pónganme mucha atención, voy a borrar ambas tablas para que lo tengamos ahí. Entonces voy a ir cat bajo edo. Aunque no debería, voy a borrar las dos para que parta de 0, ¿va? Entonces ahí lo tengo. Voy a cerrar aquí. Un segundo. Ok. Ya regresé. Entonces aquí vamos a poner tabla, la creo sin problema. Y tabla. Entonces lo que quiero es conectar esta tabla de estados con la tabla de restricciones, ¿vale? Vamos a hacer esa parte. Para eso necesitamos el constraint de FK. Vamos a poner aquí constraint, ahí lo tengo, FK, guión bajo, ¿dónde estoy y a dónde me quiero conectar? Estoy en la tabla de res, ahí está, guión bajo, me quiero conectar con la tabla de cat, de estados. Entonces repito, FK, me quiero conectar de la tabla de res, la tabla en donde estoy actualmente, hacia la tabla de cat, que es hacia la tabla donde están los estados. Ok, ponemos foreign. Ok, ojo aquí nada más, no es ing, eso en los extraordinarios y de repente en proyectos o cuando están compilando no les ejecuta porque ponen ing pensando que es el gerundio porque es una palabra en inglés. No, aquí es ign, así se escribe. Ponemos el campo que quiero hacer llave foránea, en este caso es id estado, es decir, este campo es el que quiero hacer llave foránea. Cierro y ahí no he acabado, tengo que hacer la conexión. La conexión es con un reference. Ese reference es el que se va a conectar. ¿A dónde te quieres conectar? A la tabla de cada dedo. Es decir, aquí sí es el nombre completo porque aquí le estoy diciendo vete a conectar a la tabla de catálogo de estado y conectas con la llave primaria. En este caso la llave primaria de catálogo de estados es IDEDO. Ahí lo tenemos. Y esto es
un constraint de llave foránea. Vamos a generar la tabla, vamos a ver si nos deja. Listo, tabla de restricciones creada, sin problema. Ahora, vamos a pasar a los insert. ¿Qué va a pasar con los insert? Voy a jalar todos para ya no ir uno por uno. Listo, ahí está, lo que quiero que veas. Nos dice, se insertó, se insertó, se insertó, se insertó. Y el último dice, no se puede. Restcat. ¿Por qué? Porque le puso un 6. Por eso no se puede. Es decir, va la explicación. Como los estados llegan del 1 al 6, lo que hacemos en esta de ID de estados se va a llenar conforme lo que haya en la tabla de estados. Entonces, como aquí no hay ningún 6, me dice, yo no te puedo dejar insertar el 6. O una de dos, o aquí corregimos y ponemos uno de la lista en donde está, o la otra opción, y lo voy a hacer de esa manera, es agregar un estado más. Porque a lo mejor a mí se me fue y no agregué un estado. Oye, Ángel, te faltó Hidalgo. Ay, 6. Aquí ya le ponemos Hidalgo, por decir algo. Pongo Hidalgo, lo inserto. Ya inserté. Me dice... Sí, está bien. Es este de abajo, ¿eh? El de arriba es el otro error. De todas maneras, si quieres corroborar, checas, consultas. Ya está del 1 al 6. Y entonces, fíjate cómo no voy a cambiar nada de ese insert. Nada, ¿eh? Fila insertada. Como ya está el registro número 6, entonces ya te dejo insertarlo. Entonces, eso es una llave foránea. Necesito que exista del otro lado. Si no existe, no te voy a dejar generarlo. ¿Vale? Entonces ahí está 1. Y por último, vamos a ver el unique. Aquí está el unique. Y nos faltan... estos dos van a ser de resultados. Para hacerlos rápido. Esto lo vas a investigar en resultados. Yo lo voy a explicar. Pero en resultados me vas a decir cómo hacemos estos dos campos. ¿Vale? Y este sí te lo voy a enseñar de una vez. Entonces, eso es lo que vamos a generar. Entonces, procedo a explicarte el unique. Para explicarte el unique es lo de la clave candidato. Por si no te acuerdas, vamos a hacer un cambio aquí. Aquí tengo matrícula y a lo mejor yo iba a poner número de seguridad social NSS, number, y vamos a hacerle tamaño 3. Entonces, a lo mejor tú me dices, oye, ¿qué crees? Ese número de seguridad social podría ser, lo voy a tener que agregar aquí, después de la matrícula. Ese número también ese número es único para cada persona. Entonces, ese también pudo haber sido una llave primaria, sí. Pero como no llegó a ser llave primaria, no la necesito programar como llave primaria. Pero se queda como llave candidata. Es decir, cuando yo estaba programando, pude o pensé que esta también podría ser llave primaria, pero no llegó a ser llave primaria. Pero el número de seguridad social debe ser único, pero no lo puedo programar como llave primaria, que es el que hace único. La llave primaria te hace único y te va a servir para conectarte a otras tablas. Si solo quieres hacerlo único, que ya ese no te va a servir para generar las llaves primarias, tienes que hacer un unique, ¿vale? Voy a volver a borrar. Ya borré, restricciones borradas. Y ahí están, ambas tablas borradas, ¿vale? Ya las tengo. Genero esta tabla, que no hay ningún tipo de problema. Listo. Y en este momento, antes de hacer el constraint de unique, voy a correr para que veas. Ahí están las restricciones. Ya les agregué el número de seguridad social. Ahí está. Consulto. Y fíjate lo que pasa en este momento con los números de seguridad social. Se está repitiendo el 23. No, yo no quiero que se repita. Pero no, es una llave primaria. Entonces haces un unique. De acuerdo a la nomenclatura que nos da el laboratorio, lo debes de identificar con la letra U. Entonces vamos aquí. Aquí no, ahí arriba. Vamos a esta parte. Entonces aquí está constraint U-NSS. Le estoy diciendo el campo de seguridad social va a ser U. ¿Cómo lo declaro? Unique. Simplemente ponemos unique. Y entre paréntesis el campo que quiero que sea único. Entonces sería de esa manera. Voy a volver a borrar.
Ahí está. Ahorita les voy a explicar por qué pasa eso. Les voy a enseñar que se borre aunque tenga... Cuando ustedes empiezan a conectar les va a causar un problema. Entonces, para que aunque tenga restricciones se borren, van a tener que agregar Cascade Constraint. Ahí lo que le estoy diciendo es, no importa que tenga restricciones, bórralas. Entonces, ojo ahí, si utilizas esa instrucción, porque si esa conexión era muy importante, la acabas de matar. Eso es lo que está sucediendo, ¿vale? Voy a continuar, aquí está. Ahí está, tabla de estados. Ya se insertaron. Voy a la tabla de restricciones. Listo, y hace rato se insertaron todos de manera automática, ¿no? Todos, ningún problema. Voy a limpiar para que no se revuelva con lo que ya tenemos. Vamos a hacer... Ahí está, ya se limpió. Voy a hacer la ejecución. Vean, se insertó, se insertó. Se inserta, pero me dice, ojo aquí, no puedes insertarlo. El 4, ¿ya vieron? 4 tiene un 23 y ese 23 se está violando porque se está repitiendo. Entonces, o hasta que lo cambie, o lo elimino. Entonces, por ejemplo, si pongo un 24 que no está, listo. Y ahí está. Y si lo vemos, el número de seguridad social ya sería único. Eso no me queda claro, profe. ¿Cómo lo puedo ocupar a nivel laboral? Eso se ocupa más de lo que creas un unique. Único es tu RFC, única es tu matrícula, única es tu CUR, único es tu número de seguridad social. Tomas uno de esos 4, lo haces llave primaria y los otros 3 los tienes que hacer únicos porque son llaves únicas, pero que no necesariamente son llaves primarias. Ok, para terminar con este simplemente es esto de nulos. ¿Qué es eso de nulos? Si lo ves, Juan Ángel Calvillo Pérez va. Edgar Espacio Bracamontes, ese está bien. Josué Samuel López Álvarez está bien. Anet, pero no me puso su primer apellido. Para mí sí es importante el primer apellido, lo tengo que hacer forzoso. Eso se especifica con una regla que se llama not null. Aquí, esa sí la vamos a poner únicamente aquí adelante y se llama not null. Denme un segundo, tengo que conectar mi ventiladorcito de la compu. Normalmente antes decía lo voy a editar, pero ya luego me da flojera y no lo sé. O sea, aquí ya nada más voy a poner not null. Lo que le estoy diciendo aquí es no puedes dejarme vacío el apellido paterno. Por ejemplo, vamos a hacer esa prueba. Entonces vamos a eliminar. Si te acuerdas, hace rato marcó error. Ahora ve el borrado, ya dice, vas a borrar la relación. Vuelvo a cargar todo. Listo. Ahí están los estados. Vengo, cargo las restricciones. Observa que aquí ya metí el not null. ¿Por qué ese no le dio nombre, profe? Ahorita vas a ver por qué. Voy a volver a jalar los 5. Voy a borrar para que no existan errores. Listo. En este caso no es necesario ponerle el nombre porque aquí nos dice null. Fíjate, sin yo configurarlo, eso sí está precargado, null. Y te está diciendo en la tabla de restricciones paterno está nulo. Por eso no nos está dejando. Entonces el null es como cuando en los formularios te pones a llenar una serie de campos, pero hay campos obligatorios que sí o sí los tienes que llenar. En este caso vamos a ir al registro 5, que es el de Anet, y entonces le vamos a poner Mondragón. Ahí está. Y ya me dejó insertarlo. ¿Ya lo vieron? Si yo quisiera insertar otra persona, vamos a poner aquí a Juan y dejo todo vacío. No le quiero poner dejo en cambio aquí porque si no va a marcar error. Un 8, su número de seguridad 44, es femenino, ¿no? Pero no me pone apellido paterno. Debe de marcarnos error. Ahí está, no me estás poniendo apellido paterno. Entonces hasta que yo le ponga apellido paterno, entonces es que me va a dejar consultarlo. Eso, chicos, esos son los null, ¿vale? En tu práctica vamos a hacer algo diferente para esta práctica. Todo esto es desarrollo, ¿ok? Todo esto es desarrollo, ya te lo expliqué, lo vas a hacer. Para tu práctica número 5, esta es la primera parte, después te mandaré la práctica número 6, ¿vale? Pero dije, no, de una vez la hago para que empiecen a avanzar.
Te voy a compartir ese script para que ya no tengas que estar capturando, ¿vale? Solo cambia lo de tus iniciales, eso sí es obligatorio. Yo te voy a compartir este script para que veas. Oh, es bien buena persona el profe. No, todavía no te emociones, todavía no viene la parte interesante. Script práctica 5. Voy a dar a guardar. Ah, lo debí guardar como escuela. Ahí está. Lo vuelvo a guardar. Ahí está, guardado como... No, como te viste. Ahí está, ya lo guardé como SQL. Ok, ahorita todo lo hice partiendo de que ya existe la tabla. En resultados, tú me vas a decir cómo hago un campo calculado y cómo hago un campo de discriminantes. Y vas a hacer los constraints, pero usando la instrucción alter. No estoy entendiendo, profe. Va de nuevo. Borro. Cargo la de... No, con esta misma. Voy a borrar aquí. Va de nuevo, voy a borrar para explicarte. Entonces, aquí genero la tabla de estado. Ay, y se me olvidó meterle el constraint. Entonces, si yo lo ejecuto hasta ahí, voy a hacer unos cambios. Si yo lo ejecuto hasta ahí, no tiene un constraint de pk, entonces esto me va a permitir 1, 2, 2, 3, 5, 6, 6. Ya hubo problemas, ¿no? Sí me repitió. ¿Qué pasaría ahí? Ya creaste la tabla y a lo mejor es una tabla súper grande. Voy a volver a eliminar. Y no puedes hacer lo que estamos haciendo en el laboratorio, es decir, no puedes darle un drop table porque a lo mejor esa tabla conecta a otras 5. ¿Qué voy a hacer ahí? Utilizar una instrucción que se llama alter. El alter es para modificaciones de tipo correctivo. Hay dos tipos de situaciones. Una es correctivo y otra es preventivo. Preventivo es cuando, como lo hemos estado trabajando dentro del create table, meto toda la situación. Dentro del create table metí los constraints, es decir, como esta parte de abajo. La otra es, ya existe la tabla, porque aquí, si yo ya la creé, entonces ya le puedo dar, por ejemplo, un select asterisco from cat edo. Si no existiera, marcaría que no existe, pero aquí nos va a decir que está vacía. Pero no la puedo borrar así nada más. Entonces aplicas un alter table. La instrucción se llama alter table. ¿Qué tabla quieres editar? Quiero editar la tabla de estado, es decir, me das el nombre de la tabla a editar. Ahí está. Le voy a dar and para agregar. Quiero agregar. ¿Qué quieres agregar? Un constraint. De ahí en adelante todo es exactamente igual. Un constraint que quiero llamar p-cat-edo. Ahí está. Quiero agregar ese. ¿Qué tipo va a ser? Primary key. Ok. ¿Qué campo va a ser? ID estado. Ahí lo tengo. Vengo, selecciono. Fíjate cómo la creó y luego la alteró. Quiere decir que ya se hizo el cambio. ¿Cómo lo voy a probar? Efectivamente, ahí está. No me deja porque se está violando. Entonces, lo que yo quiero para esta práctica, 1, 2, vamos a ponerle 4. Lo que yo quiero para esta práctica es muy sencillo. Vas a replicar todos los constraints que yo hice. Tal cual, vas a hacer estas tablas. Por eso te estoy dando yo el código para agilizar. Y primero lo haces así y en la parte de resultados quiero que hagas todos los constraints utilizando alter table. Todos los constraints utilizando alter table. El único constraint que no puedes hacer así, bueno sí podrías, pero no lo generes así, es el no obligatorio, el nulo, ¿vale? Para que lo tengan ahí. Entonces por eso te pongo que tu práctica vas a hacer todos los constraints, pero usando la instrucción alter. Quiero que me pongas los calculados y los discriminantes. Con esa parte tendríamos que ver como la parte de los diseñitos, pero tú ya estás manejando los diseños.
Y realmente es eso, o sea, llave primaria, llave foránea, llave primaria, llave foránea. Entonces ya empezamos a codificar. Eso es lo que yo quiero que hagas para tu práctica 5. La práctica 6, tú ya tienes tipo y supertipo. Lo que voy a hacer ahí es explicarte cómo vas a codificarlos, ¿vale? Entonces, para eso, entonces desarrollo, yo te mando el código y te mando ese apartado para que tú lo desarrolles válgame la redundancia, en desarrollo. Resultados, quiero que tú me hagas, tú explícame cómo hago un campo calculado, cómo hago un discriminante y cómo hacer los constraint con alter. No te preocupes, te voy a subir esos 3 puntos una vez que entregas las prácticas para, si tienes alguna duda, sepas cómo se hicieron, ¿vale? Entonces esto sería lo correspondiente a la práctica 5. Quedan en espera de la práctica 6.